Vamos a estudiar todo el capítulo 19 de Éxodo. Antes de leerlo, quiero introducir un poco nada más, como un repaso de la semana pasada, mucho más breve. La semana pasada estudiamos obviamente el capítulo 18 de Éxodo, donde lo que yo quería resaltar de ese texto era la salvación de Dios de Yetro, el suegro de Moisés, y ese mismo Dios que salva es un mismo Dios que cuida. Y veíamos cómo Dios cuidaba a Moisés en medio de su ejercicio de pastor, de profeta con el pueblo. Ahora, Éxodo 19 nos muestra al Señor y al pueblo, uno delante del otro, y el Señor va a hacer algo para con su pueblo. El Señor ahora va a hablarle, va a congregar a su pueblo para, como dice Matthew Henry, va a congregarlo a lo que podría ser la primera vez de un culto congregacional. Vamos a leer Éxodo 19 y después les muestro cuál es la idea que estoy considerando que Éxodo 19 nos puede enseñar esta mañana. Dice Éxodo 19, todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor, verso 1. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que le dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso delante de ellos todas las palabras que el Señor les había mandado o le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, o sea, a una voz, en una sola. Dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. El Señor le dijo a Moisés ahora: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Pero el Señor también le dijo a Moisés en el verso 10 que estamos leyendo, dice: ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás así: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces Moisés baja del monte al pueblo, santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés le dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de horno y todo el monte se estremecía con violencia.
El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo que no se traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés le dice al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces Moisés le dijo al Señor: ve, desciende, vuelve a subir al monte tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió Moisés y advirtió al pueblo. Yo estoy convencido que la idea que este pasaje nos va a hablar es la que quiero desarrollar. El Dios santo hace un pacto santo con su pueblo impuro. Esa es la idea. La palabra más semejante a no santo es impuro. Esa es la idea, tengan en mente. El Dios santo hace un pacto santo con su pueblo impuro. Vamos a estudiar 3 ideas que nos van a ayudar a sostener esa gran idea. Es muy fácil. La primera idea es: el Dios santo manifiesta su pacto. Esa es la primera idea. La segunda idea: el Dios santo manifiesta la impureza de su pueblo. Y número 3, el Dios santo manifiesta su santidad. Sencillo, ¿verdad? Esta es la primera idea entonces. El Dios santo manifiesta su pacto santo. La porción va del 1 al 9. Nuestros versos en Éxodo 19 inician contándonos dónde está el pueblo. La semana pasada hablamos en Éxodo 18 que se nos describía que el pueblo había llegado al monte de Dios. Ese es el monte Sinaí. Éxodo 19 nos dice que el pueblo está ahora delante del monte de Dios. Eso es lo que nos dice el verso 1 y 2. Al tercer mes de salida de los israelitas de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, que es el monte de Dios. Cuando dice que salieron de Refidim, es porque el pueblo en el capítulo 17, en la peña de Oreb, si usted va al capítulo 17, versículo 1, va a decir que el pueblo acampó en Refidim. Ese capítulo 17 es donde el pueblo cuestionó si Dios estaba con ellos o no. Entonces, el capítulo 18, una de las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el propósito del capítulo 18? Porque con el capítulo 18 yo lo quito y yo brinco del 17 al 19, y el 19 me dice que el pueblo estuvo en Refidim y cuando salió de ahí duraron 3 meses para llegar al monte Sinaí. Y en eso nos encontramos el capítulo 18. Pues yo creo que el capítulo 18 es simplemente un conector de algo que sucedió entre ese camino o en ese momento estando ahí. La idea entonces nada más es para que vean que el pueblo está en el monte Sinaí. El verso 3 comienza a ponerse más interesante. Estamos bajo la idea de que Dios, que es santo, manifiesta su pacto. En el verso 3 él llama a Moisés. Llama a Moisés para que esté delante de su presencia y reciba palabras de Dios y las transmita al pueblo. Verso 3. Moisés subió hacia Dios, hacia el monte, y el Señor lo llamó desde el monte. ¿Ok? Y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. ¿Ok? Hay algo que el pueblo va a escuchar que viene de parte de Dios que nunca ha escuchado. Y Moisés va a ser quien lo va a hacer. Lo que vamos a leer del versículo 4 hasta el 6, ¿verdad? Que la idea es: Dios santo está manifestando su pacto santo. Vamos a dividir la iniciativa de Dios de manifestar su pacto, ¿verdad? Dios va a manifestar su pacto en 2 partes. Es importante entender lo que estoy diciendo porque Dios va a dar su pacto, pero hay que entender 2 cosas importantes de lo que eso significa. Lo primero es que Dios, si usted escuchó bien, en el capítulo, versículos 4 al 6, Dios no da el pacto.
Dios da el corazón del pacto. El pacto empieza en el capítulo 20, cuando dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y no tendrás dioses delante de mí. Ahí empieza Dios a entregar el pacto. Pero antes de que el pueblo escuche la ley del pacto, el pueblo necesita escuchar el corazón del pacto. Entonces el Dios Santo manifiesta su pacto, pero antes de decir el contenido, da el corazón. Esa es la primera parte. Pero todo pacto tiene un mediador. Entonces Dios va a dar un pacto que va a revelar su corazón, y al dar ese pacto va a manifestar quién es su mediador. Esos son los dos elementos importantes que vamos a dividir en esto. Dios presenta el corazón del pacto y Dios manifiesta o establece al mediador de este pacto. Entonces, los versículos del 4 al 6, vean lo que dice. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, lo que les voy a decir, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mía es toda la tierra, pero yo no escogí a toda la tierra, yo los escogí a ustedes. Verso 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Eso es lo que le vas a decir al pueblo. Le vas a decir al pueblo el corazón, la razón, lo que fundamenta lo que van a escuchar. Y lo primero que hace es que el pacto describe la obra de redención, de amor y gracia que Dios demuestra que quiere tener con su pueblo. En el versículo 4 le dice: ustedes han visto, son las obras, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. Todo lo que hemos aprendido de Éxodo hasta aquí. Pero vean la expresión: cómo los he traído sobre las águilas, sobre las alas de águila, y los he traído a mí. Dios puede decir: como yo los saqué de Egipto y los traje al monte. Pero Dios está diciendo: yo hice todo lo que hice contra Egipto para traerlos a mí, a una comunión conmigo, a algo conmigo. El pueblo debe entender que Dios no los trajo a Él porque ellos hayan hecho algo. Ellos no son dignos de recibir lo que están a punto de recibir. Es por gracia y amor que el Señor aquí le está diciendo: ustedes vieron lo que yo hice a Egipto y por eso yo los traje a mí. Esa es la razón. La primera cosa que hace el pacto es describir la redención, el amor y la gracia de Dios. Pero también está este corazón del pacto, quiere describirnos con un sentido de vida e identidad que Dios le va a dar a su pueblo. Cuando un rey conquistaba a un pueblo, un rey humano, cuando iba a conquistar a ese pueblo, mandaba a decir al pueblo: ahora ustedes son míos y esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Y esto es lo que ustedes van a hacer ahora para mí. Bueno, lo mismo que hace el Señor ahora. El Señor le acaba de decir: yo los saqué de Egipto para estar conmigo, para traerlos a mí. Eso es impresionante. Yo quiero que estén aquí conmigo, junto a mí, ¿ok? Pero ahora Dios les comunica el valor que este pueblo tiene para Él. Vean el verso 5. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Yo voy a verlos de una manera como yo no veo a otros. Mi especial tesoro. Ustedes no son cualquier cosa. Ese es el valor que Dios le está dando a su pueblo. Y no es que Dios no ama a otros pueblos, porque por eso hablamos la semana pasada que Dios se deleita en salvar, pero aquí está mostrándole a su pueblo que acaba de redimir, dándole identidad. Valga la redundancia, este pueblo hasta ahorita es pueblo. Israel viene y nace de un hombre y tiene que convertirse en un pueblo. Y un pueblo necesita un gobernador y necesita una ley para aprender a vivir como un pueblo. Bueno, eso es lo que el pueblo está experimentando aquí. Pero antes de comenzar a hacer todo, el pueblo tiene que saber quién es Dios y quiénes son ellos para Él. Y lo primero que tienen que saber es que yo los saqué de Egipto para traerlos a mí.
Y ahora, con lo que yo les voy a entregar, la ley, mis palabras, yo quiero que ustedes sepan que al guardarlas, al oírlas, al prestarle atención, ustedes son mi especial tesoro. Pero algo interesante, dice, porque mía es toda la tierra. Está diciendo que yo escojo a quien yo quiera. Yo los escogí a ustedes entre toda la tierra. No es que Dios no ama a otras personas, como lo vimos la semana pasada, pero el verso 6 dice, ustedes serán para mí, otra vez. Ya no es solo el tesoro especial, ¿verdad? Como el valor que tienen. Ahora Dios le da identidad en este mismo pacto. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué serán para el Señor? Un reino de sacerdotes. Lo que esto comunica es que es un grupo de personas apartadas para un sacerdocio exclusivo para Yahweh. Un grupo de personas, por medio de ellas se dará a conocer el reino de este Dios poderoso, ese reino de sacerdotes. Ustedes van a administrar a otros pueblos la gracia, la misericordia que yo les voy a enseñar a ustedes. Ustedes van a transmitir al pueblo mis palabras. Pero a la misma vez, junto con sacerdotes, habla de nación santa. La palabra, la traducción más literaria serían personas santas. Lo que esto quiere decir son personas apartadas del mundo para que vivan de forma distinta al mundo de donde fueron sacados, y de esa forma de vida comuniquen y den a conocer quién fue el que los sacó de ese mundo. Entonces son un grupo de personas que todo lo que hagan, que todo lo que digan, la forma como ustedes se manejen, comunicarán a quién le pertenece. Demostrarán quién es el que ha hecho lo que ha hecho por ustedes. Y lo que parece que el Señor quiere es que sepan que es claro el sacerdocio y la santidad. Entonces el pueblo sería tesoro de Dios, eso es el valor, y el pacto también demostraría que son personas que tienen identidad, nación santas. Entonces estamos diciendo que Dios presenta el pacto, que es santo, como Él es santo, y al presentar ese pacto, Él describe esto. Él describe, ¿verdad?, la redención dentro de ese pacto, describe el valor que el pueblo tiene. Pero ese pacto santo necesita un mediador, ¿verdad? Pero antes de que haya un mediador, todo pacto necesita una respuesta. Dios presenta su pacto y espera respuesta de su pueblo. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Vean el verso 5. Esta es la respuesta. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. La respuesta es escuchar la voz de Dios y guardar el pacto. Esa es la descripción o la respuesta que Dios espera del pueblo. Dios no está hablando como que después de que ellos vean la expresión más impresionante de Dios al pueblo y escuchan de Moisés la ley y el pueblo diga, como vamos a ver, nosotros vamos a guardar todo, y el Señor diga, muy bien, ya lo guardaron y ya oyeron, ya están listos. No, la idea de escuchar mi voz y guardar mi pacto no implica una vez en la vida. Está describiendo una acción continua en la vida. El pueblo está llamado a oír la voz de Dios desde sus palabras y por medio de Moisés. Y debían de guardarlas, atesorarlas, ponerlas en práctica, desearlas, depender de ellas para la vida. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Saben cómo ustedes disfrutan de lo que ustedes son para mí? Disfrutando mis palabras en sus vidas, oyéndolas, guardándolas, poniéndolas en práctica. Esa es la respuesta que Dios espera del pueblo. Pero ahora ustedes ven en el verso 7 y 8, Moisés baja, llama al pueblo, dice el verso 7, le cuenta
el corazón de Dios al decirles, esto es lo que vas a decir al pueblo, yo los saqué de Egipto, los traje a mí, yo quiero que ustedes, al saber lo que yo hice por ustedes, pongan atención y atesoren y guarden y deseen y apliquen y vivan y respiren mis palabras y ahí disfruten de lo que es ser mi especial tesoro y de ahí va a brotar para que ustedes vivan reflejando la santidad, la gloria del Rey al cual pertenecen. ¿Verdad? Esas son las palabras que le vas a decir al pueblo. Moisés baja, le cuenta al pueblo y el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Yo estoy completamente convencido que ese pueblo simplemente respondió rápido. Esa es una respuesta impulsiva. Es una respuesta que simplemente se hace sin entender lo que está escuchando. ¿Basado en qué puedo decir eso? En el capítulo 32 de Éxodo, Moisés está en el monte todavía con Dios y el pueblo le dice a Aarón, parece que ese hombre Moisés, algo le pasó porque no ha bajado todavía. ¿Por qué no nos haces un Dios que refleje al Dios que nos sacó de Egipto y rapidito? Oye, pero hace unos cuantos habían dicho que iban a hacer todo lo que el Señor les dijo. Aquí está el pueblo claramente respondiendo o rompiendo el pacto. No habían pasado algunos días y ya el pueblo se había olvidado de las palabras, de las respuestas que habían hecho. Ellos no tuvieron confianza en Dios, pero es más interesante aún que cuando Deuteronomio, el último libro, la repetición de la ley, el último sermón de Moisés, sabiendo que no va a entrar a la tierra prometida por causa de su pecado y desobediencia, Dios tiene algo que decirle a Moisés acerca del pueblo. En el capítulo 31, versículo 16, esto es lo que Dios le dice a Moisés. Mira, tú vas a dormir con tus padres, se va a decir, vos vas a morir. Y este pueblo se va a levantar y fornicará tras dioses extranjeros en la tierra cual van a entrar y me dejarán y quebrantarán mi pacto que hice con él. Entonces, es claramente entendible por el resto del relato de que el pueblo cuando escucha el corazón del pacto, el pueblo responde sin tener entendimiento de lo que están escuchando. Simplemente responden porque quieren las cosas rápidas. Simplemente es impulsivo. Sí, nosotros podemos. Claro que nosotros podemos. Claro que hemos creído. Y ahí está clara la evidencia que el pueblo rompe el pacto más de una vez. Por eso es que Dios sostiene el pacto. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a hacer como Jesús. Esa es la razón por la cual Dios sostiene su pacto y no es por la fidelidad de su pueblo. Dios sostiene su pacto por su propia fidelidad. La razón por la cual el pueblo responde de esta manera es porque se revela una incapacidad del pueblo de sostener un pacto. Y la razón por la cual Dios sostiene su pacto es por su fidelidad y amor a Él mismo y a su pueblo con gracia. Por eso es que hablamos del corazón del pacto. Ahora, pero ese pacto no solo necesita respuesta. Dios está a punto de hacer un pacto que necesita un mediador. ¿Sí? Vean el verso 3 que nos describe a Dios llamando a Moisés. En este capítulo 19, Moisés sube y baja del monte hablando con el pueblo 6 veces. Versículo 3, versículo 8, versículo 7, segunda parte del versículo 8, última parte del versículo 9, versículo 14 y versículo 24. Nos dicen que Moisés sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Cuál es la idea ahí? De que Moisés es el mediador del nuevo pacto. No estoy enojado, estoy alzando la voz, nada más, ¿verdad? Por favor, no me interpreten de esa manera. Es claro que Dios está diciéndole al pueblo que el hombre que va a transmitir sus palabras es Moisés, ¿verdad? Pero vean el verso 9 y 19. El Señor le dice a Moisés, yo vendré a ti. Vean qué interesante, no dice al pueblo, pero sabemos que le está hablando al pueblo. Vendré a ti en una densa nube. Y oigan lo que el Señor dice, para que el pueblo oiga cuando yo hablo contigo y te crean
para siempre. ¿Ok? Verso 19 del capítulo 19, segunda parte. Dice, y Moisés hablaba con Dios en esos estruendos, y dice, y Dios le respondía. Entonces la idea es que Dios le está mostrando al pueblo que Moisés es su mediador. Eso está muy sencillo. Moisés iba a ser el hombre que le revelaría al pueblo la voluntad de Dios para el pueblo. Moisés daría a conocer al pueblo la sabiduría de Dios. Moisés llamaría al pueblo a la obediencia de parte de Dios, pero Moisés también modelaría esa obediencia al pueblo. O sea, lo que podemos decir es que Moisés es el reflejo más cercano para el pueblo de lo que significa caminar con Dios, ¿verdad? Por eso es que Moisés es tan importante para el pueblo de Israel, porque era el hombre que se podía ver tangible, que caminaba con Dios. Ese hombre subía y bajaba, Dios le hablaba. Dios no hablaba así con cualquier otro hombre. Dios no escogió a otro hombre sino a Moisés. Lo que yo quiero, iglesia, que veamos aquí es que Dios manifiesta un pacto que contiene o demuestra su carácter santo, que describe un corazón amoroso por su pueblo al traerlos para Él, para que sean para Él algo. Pero además Dios establece al mediador que va a hacer posible que el pueblo experimente esa relación. Mis hermanos, pero Dios estableció un mejor pacto. Dios estableció un pacto de verdadera comunión íntima. Un pacto que verdaderamente habilita la obediencia, porque si usted se acuerda, el pacto que Dios está por hacer con Israel no produce obediencia. La ley lo que hace es demostrar el pecado, la incapacidad de obediencia. La ley lo que tiene por naturaleza es demostrarle al hombre o a la mujer que necesita a alguien que obedezca por ellos, a alguien que cumpla eso por ellos. Y Dios hizo un mejor pacto. Un pacto que sí asegura la posibilidad de guardar su palabra y oírla siempre, aún cuando uno se resista. Mis hermanos, yo estoy hablando de un pacto con un mejor mediador. Yo estoy hablando de un pacto que de un mediador que no necesita subir al monte y bajar al monte, porque es Dios mismo encarnado. Ustedes saben del pacto que estoy hablando del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Él no ocupaba oír la palabra de Dios porque Él era la palabra de Dios encarnada. Esa es la idea y la gloria de este pacto. La primera idea, Dios santo hace con su pueblo o manifiesta a su pueblo un pacto santo. Pero ahora, la segunda idea es esta. El Dios santo manifiesta la impureza de su pueblo. ¿Ok? Cuando usted escucha o lee que Dios le dice a su pueblo que va a hacer de ellos su tesoro y que va a hacer un pacto y que oigan y que guarden para que experimenten, lo que usted y yo nos imaginamos automáticamente es Dios entregándole el pacto a ese pueblo, ¿no es cierto? Es la escena que a usted y a mí se nos hubiera ocurrido. Pero ahora nos topamos que en medio de eso, o antes de eso, Dios pone límites al pueblo. Dios le manda a decir al pueblo con Moisés que ponga límite, que se limpien, que se laven, que no se acerquen, porque si se acercan mueren, inclusive hasta los animales. La pregunta es, ¿y cuál es la intención de eso? Mis hermanos, la intención es de que a un Dios con ese pacto tan amoroso, Dios quería que su pueblo supiera que dentro de ellos hay una condición que no les permite disfrutar y acercarse a ese Dios santo. Por eso es que Dios le muestra la condición espiritual. Esa condición espiritual que este pueblo tiene los hace indignos e incapaces de poder producir ellos mismos obras justas.
Ellos no pueden obedecer como ellos quisieran. Ellos no pueden amar a Dios como ellos quisieran. Y Dios es un ser que no se puede relacionar con nada impuro o que no sea santo como Él. Los versos 10 y 13, si usted los lee conmigo. Verso 10, entonces, conságralos, que laven sus vestidos. Verso 11, que estén preparados, porque yo voy a descender. Verso 12, pondrás límites. Y esto es lo que vas a decir al pueblo: nadie sube, nadie se acerca. Pero noten que el verso 13 dice: ninguna mano. O sea, el límite está ahí y yo pongo la mano. Es como decir, ni juegueten, digamos, como que dice, atrevan a querer como una gente de Dios, ¿verdad? Noten que el pueblo hasta aquí no han visto la gloria de Dios. Aquí están escuchando nada más a Moisés que viene. Moisés les dice: lávense, apártense, vamos a santificarnos, nadie se acerca, ningún animal. Pero oigan lo que dice el verso 13 al final: cuando suene largamente la bocina, ellos subirán. Está interesante, Dios dice: nadie sube, pero cuando suenen, suben. Está interesante, ¿verdad? Ok, ya vamos a verlo. Moisés baja al pueblo, verso 14, santificó al pueblo. El pueblo lava sus vestidos. Y Moisés les dice: no se acerquen a ninguna mujer. Entonces estos versos lo que nos dicen, número uno, es que el pueblo necesita ser santificado para poder presenciar de lejos la santidad de Dios. O sea, para experimentar la presencia de Dios, yo tengo que ejercitar ciertos parámetros que Dios determina en santidad, pero yo aún así que no me puedo acercar. Lo único que yo logro es ver. ¿Ok? Número uno. Número dos, le confirma al pueblo que ellos mismos no pueden entrar a esa relación si no es por el amor y la gracia que Dios tiene con ellos. Mis hermanos, la condición pecaminosa que impide el estar delante de Dios al pueblo, debiera a ellos hacerles entender su posición de necesitados más que de capaces o habilitados. Eso debiera hacerle al pueblo entender la necesidad que tienen en vez de hacerles creer que ellos pueden. ¿Me entienden? Cuando Moisés le dice al pueblo que santifique, no tomen mujeres, porque cuando se hacían pactos con otras naciones paganas siempre tenían contextos sexuales, entre orgías y cosas así inmorales. Y el pueblo sabía, probablemente habían visto, habían escuchado, pero este Dios, Yahweh, los llama a apartarse y a no tener ningún tipo de inmoralidad. Eso refleja cierto carácter de Dios. Pero noten que el verso 21, yo estoy tomando de la narrativa para que ustedes vean que Dios le está manifestando al pueblo la impureza que hay en sus corazones. Los textos nos los narran como externos, al poner límites, al lavar sus ropas, al ser santificados, consagrados. Todo eso quiere decirnos al final que el pueblo no tiene lo que se necesita para acercarse a Dios, ¿verdad? Pero el pueblo, el verso 21, Dios está hablando con Moisés y le vuelve a decir a Moisés: Moisés, desciende, dígale al pueblo que no suba. Moisés le dice: Señor, pero ya usted nos dijo que no podía subir, el pueblo no va a subir. Cualquiera podría decir que parece que Dios está confundiendo aquí. ¿Verdad? Como que le acaba de decir a Moisés que no deja al pueblo subir, pero ahora le está diciendo a Moisés: Moisés, baje para que el pueblo no suba. Y Moisés le dice: Señor, pero ya usted nos dijo que no podemos subir. Y el Señor dice: no, descienda. Ahora la pregunta es, bueno, lo primero que yo creo que nos quiere decir es que Dios nos está confundiendo. Si la idea de Dios en este momento es demostrarle al pueblo que Moisés es un mediador, Moisés sube una primera vez, recibe las palabras de Dios, baja, el pueblo responde: haremos todo lo que él diga. Moisés esas palabras las lleva a Dios. Ahí Dios le dice: vas a poner límites. Moisés baja, santifica al pueblo. Pasan 3 días.
viene toda la gloria del Señor y en esa gloria Moisés sube. Dios lo llama y ahí Dios le dice: Moisés, baje y dígale al pueblo que no suba. Moisés allá arriba le dice: Señor, ¿por qué usted nos dijo? Sí, pero descienda. Y Moisés vuelve a bajar. La idea ahí es que el pueblo siga entendiendo que ellos no pueden acercarse a Dios, que sigan entendiendo que es Moisés el mediador. Ahora noten que es por lógica que Moisés sube a Dios por gracia, ¿verdad? Moisés es igualmente pecador. Simplemente Moisés está subiendo aquí porque Dios lo escogió. Nada más. Eso es todo, ¿verdad? Moisés no es más santo, Moisés no es nada, ¿verdad? Moisés sube por gracia. El punto, lo que quiero hacer con esta impureza del pueblo es que Dios puede tener amor por su pueblo. Él ama a su pueblo. Si Él no hubiera amado a su pueblo, Él no los salva de Egipto, pero Él los ama. Pero ese amor no compromete su santidad. Dios no puede bajar su estándar de santidad. Si Dios hiciera eso, que yo soy santo, este es mi pacto santo, pues es un poco de pecado. Ahora, bueno, vamos a bajarlo un poquito. Si Dios hace eso, deja de ser Dios. No tiene sentido. Más bien, al mantenerla, al creyente debe darle seguridad de que Dios no cambia por nada. Mis hermanos, todo lo que Dios toca y escoge para su gloria, ya sea la zarza, que lo hizo con Moisés, ahora el monte y nuestras vidas lo transforman en algo santo. Todo lo que Dios toca lo transforma. Y la realidad es que esa impureza del pueblo es exactamente nuestra impureza. Pero si no hubiera sido por la obra de Cristo a nuestro favor, donde nos transformó, donde su vida santa nos es dada por gracia y fe, y ahora por esa vida santa nosotros nos podemos acercar a Dios porque hemos sido revestidos de su santidad, esa justicia y vida justa de Jesucristo nos es dada a nosotros por la gracia y la fe, y ahora nos podemos acercar a Dios. Esa obra de Cristo nos dio vida nueva. Y ahora podemos acercarnos a ese Dios santo. El pueblo no. El pueblo nunca se acercó a Dios. Nosotros sí. Es más, el pueblo nunca pudo experimentar la presencia de Dios plena y presente dentro de su ser. Eso es distinto ahora por el nuevo pacto. Dios santo haciendo un pacto santo. Dios santo mostrándole la impureza a su pueblo. Yo quiero ahora dedicar la última parte a lo que me parece que es maravilloso aquí, es que Dios santo ahora manifiesta su santidad. Cualquiera se hubiera imaginado que entonces, bueno, Dios hace un pacto. Al hacer un pacto o demostrarles el corazón del pacto, está bien, les demuestra la incapacidad al pueblo de que no pueden entrar en esa relación con Él si no es por Él mismo. Entonces lo que uno se imagina, ahora sí, bueno, ahora sí, le va a entregar el pacto. No, y ahora nos damos cuenta que la narración nos describe algo que el pueblo probablemente no entendió que iba a ocurrir, y era ver mismo ellos lo más cercano a la gloria de Dios. Por eso es que digo que ahora Dios va a manifestar su santidad a su pueblo. Vean el verso 16 al 20, lo vamos a leer para que tenga esta fuerza. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una nube vino sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo está aquí acampando, es de madrugada, y de un pronto a otro comienza a verse el monte Sinaí ser tomado por una nube, truenos, relámpagos, que dice que el pueblo comienza a sentirse sorprendido de lo que está pasando allá. Dice el verso 17 que entonces Moisés se levantó y agarró al pueblo y los llevó hacia el monte, hacia el pie del monte. Las descripciones del monte humeaban.
había descendido sobre el Señor, sobre él en fuego. El humo subía como un horno. El monte se estremecía con violencia. El sonido de trompeta aumentaba. Todas esas descripciones nos están demostrando de alguna manera la idea que yo le estaba diciendo, que todo lo que Dios toca lo transforma. Aún hasta la creación está impactada por el pecado. Antes de entrar a eso, es interesante que hable de 3 días. No se dice por qué, ni los comentaristas están claros en por qué se habla de 3 días, pero podría considerarse que por un lado, Dios no tiene prisa para mostrarle a su pueblo quién es Él. 1000 años son como un día o nada para nuestro Señor. Por otro lado, podría considerarse que en esos 3 días sería la forma de mostrarle al pueblo la necesidad de preparar su corazón para que piensen un poco por qué están haciendo lo que están haciendo, para que cuando vean lo que están a punto de ver, entiendan. Es como la preparación. Pero al final no se sabe por qué son 3 días. Creo que sería arriesgado hacer algún tipo de semejanza al Nuevo Testamento. Pero el fin de esos versos es mostrar el poder, la majestuosidad, la gloria y la santidad de Dios. Dios, al acercarse a lo creado y afectado por el pecado, mis hermanos, no puede quedarse como está. Ese monte no podía sostener a Dios. El hecho que truenos, relámpagos, humo, lo que describe es que Él toca, transforma, afecta con su santidad todo lo creado. Estas expresiones de sonidos de trompeta, monte humeando, estremeciéndose con violencia, truenos y relámpagos, nos están comunicando que lo que los israelitas están experimentando es la gloria, el Shekinah, la gloria santa de un Dios que decide acercarse y descender, tomando algo creado, transformándolo para que su pueblo vea algo de Él sin experimentalmente todo lo que es Él. ¿Me entienden lo que quiero decir? El pueblo vio la gloria de Dios, pero no completa. Fue suficiente porque no hubiera aguantado todo lo que es Dios. Pero no pierdan de vista que Dios está haciendo todo esto para que entiendan que Él quiere relacionarse con ellos. El fin de todo esto no es asustar al pueblo. El fin de esto es que el pueblo entienda quién es el Dios que le dijo: ustedes son mis especiales tesoros. Yo los saqué de la tierra de Egipto, los traje a mí. Yo quiero que ustedes sean santos y una nación santa y sacerdotes. Y el pueblo dice: sí, claro, ahora yo les muestro quién soy. ¿Verdad? Es como decir, el pueblo, antes de oír el pacto, tenían que ver la gloria y la santidad de Dios, para que cuando escucharan el pacto santo, hubieran ellos conciencia de quién es el Dios que está haciendo el pacto con ellos. Y al haber conciencia en ellos, a partir del carácter de Dios, se produzca en los israelitas reverencia. Una reverencia que conduce a la obediencia y al deseo por su palabra. Esa es la idea. Yo les demuestro quiénes son, sus mentes se informan de quién soy. Yo les entrego ahora mis palabras, que es semejante a mi carácter, para que al ver mi gloria, escuchar mis palabras, sus mentes se informen, sus corazones se calienten, se enciendan y se produzca en ellos, por mí, por mi palabra, el deseo de vivir para mí. La santidad de Dios en esta narración es el carácter que Dios consideró que el pueblo necesitaba conocer y ver. Interesante. El pueblo hasta ahorita ha experimentado el amor y la gracia y la misericordia. Pero es que como que cuando se habla de amor, misericordia y gracia, el pueblo como que la desprecia. Salen del Mar Rojo, pasan, no tienen agua, acaban de ver la misericordia del Señor liberándolos, no tienen agua y se quejan. Y Dios no está mostrando su santidad hasta ese punto, como aquí.
Pero aquí Dios no decide decirles, voy a mostrarles mi carácter amoroso. No, ya se lo demostré. Yo les voy a mostrar mi carácter misericordioso, ya se lo demostré. Voy a demostrarles algo de mí que es misericordioso, que es igualmente amoroso, pero que no se compara, y es la santidad. Así que Dios decide que la santidad es el carácter que su pueblo necesita oír, ver de él. Dios se revela poderosamente a este pueblo impuro, porque nunca más lo iban a volver a escuchar o ver de esa misma manera. Que iba a quedar en ellos las palabras, la ley, que reflejaría el carácter de ese mismo Señor. Mis hermanos, la santidad de Dios no es un atributo que debería de espantar al creyente. Más bien la santidad es uno, porque todos los atributos de Dios son preciosos, pero la santidad es uno que más debería darle confianza al creyente. La santidad de Dios le comunica al creyente que Dios no cambia. Porque si Dios cambiara, entonces ya no es Dios, entonces ¿en quién vas a confiar? Pero por él ser santo, él no puede convivir ni aceptar algo que es impuro, lejano, distinto a él. Por eso es que cuando nosotros venimos a la fe y la gracia, todo lo de su Hijo, que es igual a él, nos es puesto a nosotros, y ahora él nos ve como ve a su Hijo. Dios le comunica la santidad al creyente que nada de él, de Dios, es malvado. Nada es egoísta, nada es perverso, nada es inmoral, nada es desagradable, porque de Dios no nace ni sale ese tipo de cosas. Dios tiene ausencia de maldad en su ser. La santidad debería comunicarle al creyente que Dios no aguanta la maldad o el pecado. Mis hermanos, Dios no se olvida de las cosas que sus hijos experimentan por causa del pecado en el mundo caído donde están. Él no quita su rostro de los pecados que han cometido en contra tuya o las injusticias. Él no quita su rostro. Él acumula ira que un día el mundo y los pecadores experimentarán, que nosotros no experimentamos porque Cristo lo llevó por nosotros. La santidad le comunica al creyente que Dios va a castigar con justicia santa e ira santa toda la maldad del mundo y toda la maldad de todo ser humano que no crea en él, por medio del Hijo. La santidad de Dios le comunica al creyente que Dios siempre dice la verdad. Si Él es santo, Él dice la verdad. Él siempre habla verdad. Él siempre dice verdad. Dios siempre tiene pensamientos justos, buenos, amorosos, sabios, bondadosos, pensamientos que edifican y que bendicen a sus hijos. Siempre, siempre y siempre. A partir de hoy, su santidad. Pero podemos verlo así en todos sus atributos. El momento que el pueblo experimenta aquí, como decía al inicio, es como la primera reunión congregacional que el pueblo experimentaría, dice Matthew Henry, y él lo describe así. Dice, por fin llegó un día memorable, dice Henry. Nunca se predicó, ni antes ni después, un sermón igual a lo que fue predicado esta vez para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice, número uno, el predicador era Dios mismo. Dice que cuando desciende, Dios bajando, hablando a su pueblo, él está a punto de predicarle a su pueblo, y el púlpito, dice Henry, o mejor dicho, el trono es el monte Sinaí. Y número tres, la congregación fue reunida para que exclusivamente escucharan la ley de Dios de los labios de Dios. Esto es impresionante lo que el pueblo está experimentando aquí. Mis hermanos, cualquiera que hubiera estado en Éxodo 19, porque lo que escribe Éxodo 19 hasta aquí, se hubiera llenado de temor, de reverencia. La conciencia de este pueblo estaba siendo informada de la santidad de Dios. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta o tu pensamiento en ese momento?
No es poca cosa lo que Éxodo 19 nos está diciendo. Dios santo hace un pacto santo con su pueblo y en ese pacto Dios les dice el valor que ellos tienen para Él. Ese pacto describe sus obras. Ese pacto les recuerda que tiene que haber una respuesta y ese pacto describe quién es el mediador. Este es el pacto que Dios hace. Pero el Dios santo no solo hace un pacto santo, sino que le demuestra a su pueblo la impureza, la incapacidad de poder entrar en este pacto que Él va a hacer, si no es porque Dios mismo los trae. En ese punto lo que queríamos resaltar es que en vez de creerse aptos o dignos de reclamar, más bien el pueblo, al saber que tienen nada para acercarse a Dios, debería producirse en ellos todo para querer estar con Dios. Y cerramos entonces diciendo que el pueblo, ante esas realidades y antes de escuchar su ley, que es su pacto, Dios decide mostrarle a su pueblo su gloria. ¿Cierto? Y ahí se describe con terror, se describe con dificultad. Yo quiero que ahora usted me acompañe a Hebreos, capítulo 12. Versículo 18 hasta el 24. Ahora escuchen, para los creyentes de Iglesia La Gracia y a los que nos visitan, creyentes, oigan lo que se describe de nosotros. Verso 18, Hebreos capítulo 12. Porque ustedes, creyentes del Nuevo Testamento, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que lo oyeron rogaban que no se les hablara más, porque aquellos no podían soportar el mandato que decía, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes no se han acercado a ese monte. Ustedes, en cambio, ahí está lo mejor, esto es lo mejor, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, al Jerusalén celestial y a la mirada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel. Mi hermano, aquí la idea es, y la conclusión es que nosotros estamos en un mejor pacto. Hebreos dice que esa experiencia no es la misma de nosotros. Nosotros fuimos acercados a Dios por Cristo Jesús, porque su sangre es mucho mejor, su sacrificio es mucho mejor. Entramos en una relación muchísimo mejor, por gracia, por fe, profunda, eterna, profundamente santa, profundamente incorruptible, profundamente hermosa. Nuestro Dios santo, por medio de su Hijo, quien es santo, realizó su obra santa a favor de nosotros, hoy su pueblo impuro. Y Él nos ha revestido con su santidad y nos ha acercado por su obra santa al Dios santo que nos ve y lo podemos ver directamente a los ojos, sin temor, sino más bien que nos produzca admiración, devoción, deseo de ser como nuestro Señor Jesús, amor, deleite y propósito para nuestra vida, para su gloria. No hay forma de ver Éxodo 19 con Hebreos 12, 18 y no decir, Señor, estamos en algo mejor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no experimentamos nada de lo que este pueblo experimentó. Pero noten algo, es el mismo Dios. El capítulo de Éxodo termina diciendo, por lo cual, versículo 28, por lo cual, este es mi cierre, ante todo lo que hemos experimentado, podemos levantar la mano y decir, gloria a Dios, porque estamos en un mejor pacto. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, oigan esto, demostremos gratitud. Demostremos gratitud.
mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La idea del autor de los Hebreos es que el Dios del pacto, en Éxodo 18, y el Dios del nuevo pacto es el mismo. Sigue siendo fuego consumidor, sigue siendo 3 veces santo. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora por su Hijo experimentamos algo diferente. ¿Y saben qué hace falta al pueblo de Dios a veces? Gratitud. Y el autor de los Hebreos llama a ser agradecidos, viviendo de una manera tal que podamos oír siempre la voz de Dios y querer guardar su palabra. Por eso cantamos antes de la predicación: Señor, habla, háblanos. Que el Señor nos ayude a disfrutar de una gloria por un nuevo pacto que solo Él empezó en Éxodo 19, pero no se quedaría con ese pacto, culminaría en Cristo Jesús para un mejor pacto para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, si algo ha de quedar en nuestra mente hoy, es que tú eres un Dios santo, que siempre tienes palabras santas, buenas, perfectas, sabias, llenas de bondad, de misericordia, llenas de dirección para nosotros, quienes somos un pueblo impuro. Pero es que si no fuera por nuestro Señor Jesús, quien ahora, por Él, solo por Él, podemos nosotros disfrutar de ser llamados tus hijos, de ser llamados santos al ser revestidos de su santidad, a ser llamados justos por la justicia de Cristo en nosotros. Y podemos estar contigo en una relación de que pones tu espíritu dentro de nosotros y cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y ahora nuestro corazón puede latir y ser moldeado por tu palabra. Tú eres poderoso, Dios eterno. ¿Quién es como tú, Señor? En el nombre de Jesús. Amén. Amén.